Hola, ¿qué tal amigos de Evangélico Digital? Reciban la más cordial bienvenida. Soy Javier Bolaños y estoy acá en compañía del licenciado Aarón Lara desde la Ciudad de México. Él es el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y además es fundador y presidente también allá en México de una organización llamada Iniciativa Ciudadana, que ha estado dando una lucha férrea en contra de la ideología de género y de toda la agenda que ésta promueve, y muy particularmente en los últimos meses allá en la República Mexicana. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido. Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Javier, y agradecido por este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, licenciado, ¿de qué se trata Iniciativa Ciudadana? ¿Qué es esta organización que usted ha fundado ya hace varios años y que está dando esta lucha tan valiosa específicamente allá en su país? Sí, bueno, la iniciativa ciudadana nace en el año 2016 como una reacción ante la propuesta presidencial de modificar la Constitución para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue una iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto. Y la verdad es que fue primero muy sorpresivo y luego algo inédito en mi país. Así que convocamos a liderazgos evangélicos en México y tenemos aquí una característica muy complicada de que ha habido en México dos guerras religiosas, así que entonces la separación entre el Estado y la Iglesia es muy marcada, quizás mucho más que en cualquier otro país de América Latina. Así que aquí el laicismo es de verdad una fuerza muy fuerte, muy importante y tiene raíces históricas muy profundas. Por eso es que entonces las iglesias decidimos o se decidió que no participaran bajo, bajo sus registros oficiales, que aquí en México se llaman asociaciones religiosas, y entonces formaron un frente cívico de ciudadanos, por supuesto creyentes, que eso no debe ser ninguna limitante de ninguna manera, pero por eso es que desde el principio se trató de hacer una iniciativa ciudadana. Y además se llamó así porque efectivamente escribimos, redactamos una iniciativa que presentamos al Congreso, cumpliendo con toda la normativa que la Constitución establece, y acompañada de más de 300,000 firmas que se entregaron en la Cámara de Diputados. Además, debo decir que el día de la entrega, que fue el 1 de septiembre del 2016, se dio la manifestación pública evangélica más grande que ha habido en la Ciudad de México, marchando cristianos con un propósito fundamental que era llevar una iniciativa legislativa al Congreso. Y bueno, fueron meses complicados, de muchas negociaciones muy arduas, y finalmente el 9 de noviembre de ese año, por primera vez en la historia de mi país, la decisión de un presidente se vota en contra y se rechaza esa iniciativa. Es algo histórico, nunca había pasado, no sé si volverá a pasar, pero lo cierto es que la iniciativa ciudadana nace con estos tintes heroicos, si me permites decirlo así, que precisamente pueden prefigurar la tarea que tenemos que cumplir como ciudadanos los creyentes. Esa es nuestra tesis más importante. Los creyentes somos luz del mundo y sal de la tierra. Y tenemos un papel muy específico que jugar en estos momentos en nuestras naciones. Ahora, licenciado, este año en particular, Iniciativa Ciudadana se ha tenido que emplear a fondo porque, pues como usted en algunas otras ocasiones le he escuchado mencionar, pues prácticamente ha habido una arremetida feroz en contra de Sí. la vida y de la familia allá en México por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuéntenos un poco sobre esa arremetida gubernamental y sobre el trabajo que ustedes entonces han tenido que realizar en cada uno de los estados, porque vale la pena, creo que usted nos recuerde que México es un país
con una organización federativa, o sea, cada estado es una entidad independiente, ¿no? Que se reúnen en una entidad Libre federativa. soberanía. Ajá. Sí, bueno, la circunstancia, te decía, en el 2016 fue la sorpresa de que un gobierno impulsara una iniciativa que va en contra de los valores de los mexicanos y en general de todo ser humano, ¿no? Realmente era muy contradictorio, muy complejo. Para nosotros fue algo realmente que nos sorprendió y claro, decididamente lo enfrentamos. En el 2018 ocurrieron dos fenómenos muy importantes en mi país. Primero, hubo un cambio de régimen, una nueva forma de hacer política. Se eligió de una manera abrumadora al presidente Andrés Manuel López Obrador, con un voto, insisto, abrumador en toda la historia de nuestro país, por un hartazgo social, político, económico, social. La gente lo que quería era cambiar la forma de hacer política en México, pero jamás, nunca nos imaginamos que eso traería aparejado, junto con este cambio de régimen, esta ideologización agresiva que se está haciendo desde el gobierno. Yo no creo que Andrés Manuel comparta siquiera estos principios o estos valores. Sin embargo, la gente que lo acompaña ha tenido, pues por lo menos el silencio del presidente no se ha visto obstaculizada, todo lo contrario. Y entonces desde septiembre, el 1 de septiembre en México, es cuando se inaugura el periodo legislativo. Así que la elección es en julio y en septiembre se establece el nuevo Congreso y desde el día 1 comenzaron a proponer iniciativas pro ideología de género. Entonces, para nosotros fue muy sorpresivo porque de septiembre a diciembre, que dura el primer periodo de sesiones, entraron 18 iniciativas de ley, todas con cuestiones ideológicas, algunas reformando la Constitución, proponiendo cosas que para nosotros no solo resultaban inéditas, sino hasta absurdas, como la erotización de menores, como el aborto adolescente, en fin, 18 iniciativas. Claro que fuimos ventilando durante el 2019 prácticamente una por una y estamos hablando de que eso solo ocurrió en el Congreso Federal, donde hay 500 diputados. A la par en los estados comenzaron cada estado a proponer iniciativas de ese tipo. Durante 2019 tuvimos cerca de 40 episodios legislativos y tuvimos 6 derrotas, es decir, 6 votaciones en contra, 6 iniciativas que perdimos. Los demás eventos legislativos logramos contenerlos. Este año ha sido peor. Y ha sido peor porque a pesar de la pandemia, los congresos han seguido operando de manera virtual en algunos casos y en otros, la exacerbación que ha habido de los grupos feministas, yo les digo que son grupos feministas antiderechos, ellos se presentan como grupos feministas anarquistas, han sembrado esto a base de violencia, en un ambiente totalmente hostil, sin buscar el diálogo, sino en una forma abusiva de imposición y haciendo actos verdaderamente violentos, porque por ejemplo, en estos últimos 2 meses han tomado 2 congresos, el de Puebla con un plantón, pero en Quintana Roo es algo inédito. Entraron dentro del Congreso, se apoderaron del Congreso, sacaron no solo a los diputados, sino a todos los empleados y están acampando dentro del Congreso sin permitir el acceso a nadie. Eso es algo que está fuera de toda normatividad y toda posibilidad democrática. Entonces, ha sido realmente una serie. Este año hemos tenido cerca de 60, si no es que más, episodios legislativos en todo el país y, por supuesto, en las cámaras de diputados y senadores. Ha sido muy desgastante, ha sido muy complicado. Hasta el día de hoy hemos perdido 5 casos y claro, uno puede decir, bueno, 5 casos entre 60, pues apenas cerca del 10%,
El problema es que cada uno de estos casos perdidos no solo es un retroceso, sino significa la amenaza de que otros estados sigan este padrón de conducta. Y aquí sí me gustaría puntualizar la participación de la Secretaría de Gobernación, que es en México un equivalente, digamos, a la vicepresidencia de otros países, ¿no? La Secretaría de Gobernación es la segunda persona más importante en la política interna del país. En este caso, la señora Olga Sánchez Cordero es la impulsora principal de la ideología de género en México, atentando contra los valores, atentando contra los niños y las niñas de México, atentando contra la democracia, atentando contra la vida, la familia y las libertades. No puede ser que quien debiera ser el garante de la estabilidad política del país sea quien más esté proponiendo la división, el encono, el enfrentamiento y sobre todo querer establecer una visión única de la vida. Realmente estamos muy, muy preocupados por esa actitud. ¿Cómo es el trabajo de Iniciativa Ciudadana entonces en contra de este abayazamiento del régimen mexicano que han estado sufriendo ustedes durante los últimos 2 años, según lo que nos están narrando? ¿Qué tipo de acciones concretas realiza Iniciativa Ciudadana para enfrentar esto? Estamos organizados en 7 ejes de trabajo y 3 acciones afirmativas, les llamamos, o actividades sustantivas. Los 7 ejes, el primero, pues es la oración, porque sin duda alguna, sin oración no vamos a poder lograr nada. Está claro que es una batalla jurídica, es una batalla legislativa, es una batalla política, pero por sobre todas las cosas es una batalla espiritual. Entonces, hemos convocado a las iglesias a orar, hemos lanzado un movimiento de oración que se reúne el tercer viernes de cada mes y hemos logrado cosas espectaculares, gracias a Dios. Ahora con el tema de la pandemia ya no hay posibilidad de hacer centros de oración como era la primera estrategia, donde tuvimos más de 900 centros de oración en el país. Ahora lo que estamos haciendo es transmitir en vivo a través de las redes sociales, por Facebook, la jornada de oración. Y esto obviamente mermó en un principio la cantidad de personas que se unen a orar. Pero mantenemos eso como una constante. Tenemos además un grupo de gente que está haciendo guerra espiritual 24 horas, en fin. Un segundo eje que para nosotros es fundamental es un programa que le llamamos Levanta tu Voz, que es a través de redes sociales, sabes, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, todas las redes a las que tenemos acceso, porque es la manera ahora de poder contactar a los legisladores. Entonces, tenemos un programa de WhatsApp con más de 40 grupos, casi 50 grupos en el país, a los que les estamos informando diario qué es lo que está ocurriendo, dónde está la amenaza, dónde están los focos rojos, etcétera. Entonces, todos los días les mandamos un gráfico con alguna instrucción o algún comentario de lo que está ocurriendo en el país. En fin, entonces, Levanta tu Voz además ha producido viñetas de video, tenemos incluso documentales que están absolutamente al alcance de la mano porque son gratuitos, están abiertos tanto en YouTube como en Facebook. Son documentales que explican algunas cosas muy específicas. Hay uno sobre el derecho a la vida, sobre qué es la familia, qué es la ideología de género, el tema del PIN parental, que es una batalla terrible que traemos aquí. En fin, a través de este programa hacemos que la gente pueda levantar su voz. Un tercer programa muy importante también es un gabinete jurídico, porque la iniciativa ciudadana busca precisamente poner en las manos de los legisladores iniciativas de ley que permitan a ellos materiales para poder proponerlos en las legislaturas. En ese sentido, pues tenemos un equipo de abogados, todos son cristianos, algunos de ellos incluso pastores, pero profesionistas que nos apoyan en eso. Hay otro trabajo que es el lobby legislativo, esa es la parte más complicada de repente, pero la más necesaria porque visitamos a los legisladores, hablamos con ellos, tenemos relación personal,
les hemos entregado materiales, en fin, este trabajo es a nivel nacional, lo cual no es nada sencillo, pero demanda un gran esfuerzo, pero afortunadamente ha ido caminando. El quinto eje es Mujeres de Iniciativa, se llama, que obviamente está centrado en las mujeres y que ha sido sumamente exitoso. Hemos tenido grandes logros a través de eso. El sexto de los ejes es un centro de estudios e investigación que nos nutre pues de información que luego podemos usar en diferentes medios, ya sea a través de Levanta tu Voz o del lobby o del grupo de abogados, en fin. Y el último es la Ruta Nacional, porque nos dedicamos a explicar a las iglesias qué es lo que está pasando para concientizarlas, porque además tú sabes, tenemos el fenómeno de que muchas iglesias creen que por la política es del diablo y la iglesia no debe de involucrarse y los creyentes no tendríamos por qué estar ahí, en fin. Entonces, el año 2019, de 52 semanas que tiene el año, hicimos 49 viajes a diferentes ciudades del país. Entonces, algo extraordinario. Este año, obviamente, por la pandemia no hemos podido hacerlo, pero sí por estos medios hemos tenido un número increíble de reuniones con liderazgos. Y las 3 acciones afirmativas son muy importantes. Abrimos un canal de televisión streaming que se llama Diálogos por la Vida, y cada semana entrevistamos a un legislador pro vida para que también la gente sepa que claro que hay gente que defiende estos temas en prácticamente todo el país. La otra es una estrategia formidable, que es la Alianza Nacional de Padres de Familia. Actualmente tenemos ya 18 estados de los 32 que tenemos en el país, con una asociación de padres de familia estatal que está bajo la gran sombrilla de la Alianza Nacional de Padres. Y por último, la tercera acción afirmativa es nuestro lazo con las acciones que se hacen a nivel continental a través del Congreso Iberoamericano. Entonces, es, como ves, un trabajo muy amplio, pero no suficiente. Este año 2021 planeamos abrir un nuevo campo que se va a llamar Programa Centinela, para poder tener en cada congreso por lo menos una persona revisando cada iniciativa, porque hemos tenido la lamentable experiencia este año de 2 iniciativas que no nos dimos cuenta de su contenido hasta que la estaban votando. Entonces, necesitamos gente que nos esté ayudando a revisar, porque la gente de la ideología de género disfraza esto de derechos humanos, de progresismo, ¿sabes? Y entonces están tan disfrazadas las cosas que no nos percatamos hasta el momento de la votación. Entonces, vamos a abrir un nuevo capítulo que se va a llamar así, Programa Centinela, entre otras acciones que estaremos llevando a cabo. Bueno, justamente hacia eso iba mi siguiente pregunta. Usted ya nos adelantó sobre este programa Centinela, pero ¿cómo vislumbra usted el próximo año, el 2021? ¿Cómo vislumbra que será el trabajo de iniciativa ciudadana? Va a ser muy complicado porque hay 3 factores que van a modelar nuestro trabajo. El primer trimestre del año vamos a enfrentar serias dificultades porque hay por lo menos en 21 estados, si no me falla ahorita la memoria, iniciativas pro aborto. Hay en 12 estados iniciativas pro matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay en 14 estados iniciativas del PIN parental, que es algo que estamos proponiendo. Hay muchas iniciativas, pero en el Congreso Federal tenemos una gravísima amenaza que es una propuesta de una nueva ley de población. Y esta iniciativa sería como la llave que abriría para México aborto adolescente desde los 13 años de edad, aborto para toda la nación hasta la semana 14, abriría el cambio sexogenérico en las actas de nacimiento. En fin, trae muchísimas cosas que realmente a mí me perturban y me espantan. Está ahora en el Senado, se va a discutir ahí en el primer trimestre del año. Entonces va a ser muy fuerte la batalla que vamos a tener. Viene siendo como la caja de Pandora de la ideología de género, ¿no? Que pretenden abrir allá en México.
Entonces, el primer trimestre va a estar muy concentrado en cómo logramos poder desarmar todo esto o poder llevarlo a votación y poder frenarlo en los plenos. Muy difícil porque la mayoría parlamentaria está a favor de esto porque son del grupo de Morena. Luego viene el segundo trimestre del año, que es totalmente electoral. Comienzan las campañas políticas porque 2021 será el año de las elecciones más grandes de toda la historia de nuestro país. Se van a jugar más de 21,000 cargos de elección popular en todo el país. Las únicas cosas que no están en juego es la presidencia, el Senado y dos legislaturas locales, pero se van a jugar 15 gobernaturas, 28 congresos o 29 congresos, presidencias municipales, regidurías, en fin, más de 21,000 cargos. Entonces, ¿sabes? Nadie va a tener cabeza para estar pensando en cuestiones legislativas, todo va a estar concentrado en la elección. Y para nosotros es fundamental porque lamentablemente la ideología de género se ha infiltrado no solo en partidos como Morena, sino incluso en partidos que uno llamaría partidos afines o partidos pro vida. Estamos muy asustados de eso y entonces creemos que este año va a haber menos candidatos pro vida y por consecuencia menos diputados electos, lo cual nos dejaría en una enorme desventaja para la legislatura que viene. Así que necesariamente tendremos que revisar los perfiles de quienes estarían yendo a contender por un espacio llevando la bandera de la vida y denunciar a quienes, en sentido contrario, pues estarían yendo en contra de la vida, porque, por ejemplo, Morena nos dicen, todavía no lo han hecho oficial, pero nos dicen que les van a hacer firmar a sus candidatos un compromiso que si ganan van a defender el tema de la ideología de género. Entonces, es una amenaza muy complicada y vamos a pelear contra eso. Y luego viene la segunda mitad del año en donde ya veremos cómo queda conformado el Congreso y las batallas tendrán que venir en consecuencia. Entonces, esos tres factores realmente nos tienen muy preocupados y por eso estamos lanzando una campaña para el año que entra que se va a llamar Se solicitan héroes. Así como se ponen anuncios en los periódicos, se necesitan plomeros o se solicitan electricistas o se solicitan, no sé, albañiles, aquí vamos a poner, se solicitan héroes porque necesitamos que México se ponga las pilas y defienda la vida, la familia y las libertades. Bueno, esperemos que se levante un verdadero ejército de héroes allá en México, defendiendo los principios, los valores, defendiendo la vida, defendiendo la familia. Licenciado Aarón Lara, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si desear agregar algo más a estos minutos de entrevista, es un buen momento para hacerlo. Cómo no, muchas gracias. Pues agradecerte el espacio y decirle a todos quienes están escuchando este mensaje, México vive uno de los momentos más complicados de toda su historia. Vive pues, la tragedia de la pandemia, la crisis sanitaria que ha azotado México y el mundo. Una situación realmente de veras de dolor terrible, miles de familias enlutadas, pero además México vive en una crisis de violencia imparable, es algo imposible de frenar, realmente es alarmante y ahí es donde también la ideología de género se nutre porque la violencia se ha centrado en la muerte, en el asesinato de mujeres y es a todas luces absurdo, aterrador lo que está pasando. Entonces, la violencia en contra de la mujer realmente es indescriptible y es algo irracional. Y México está viviendo en esa crisis de violencia. Vivimos también bajo la extrema inseguridad en el país, el crimen organizado ha crecido y es demencial. Los episodios que se están viviendo en México, afortunadamente la cuestión económica más o menos el país se ha sostenido, pero pues el horizonte no se ve sencillo, entonces
ha habido millones de personas que han perdido su empleo o que siguen trabajando a medio sueldo. En fin, la situación financiera es difícil, complicada en México. El panorama es sombrío. Pero por si todo esto fuera poco, el atentado contra los valores, minusvaluar la vida humana, calificarla como, como algo que se puede negociar, realmente eso es lo que le roba el alma, le roba el espíritu a una nación. Hay que defender la vida y la familia, y en ese sentido las libertades están en juego. La libertad de objeción de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de religión. De verdad, México va a vivir o está viviendo una crisis de valores tan grave que la situación política, social, económica, etcétera, está en vilo. Pero lo que debiéramos de reforzar son los cimientos de la nación, los valores de la nación, para poder tener la fuerza moral para resistir estos vendavales. Y solamente lo podremos hacer respetando la vida y la familia, porque la familia es la base de la sociedad. Así que hago un llamado a los mexicanos a unirnos en ese sentido y que juntos velemos por nuestro país, defendiendo la vida, la familia y las libertades. Que Dios les fortalezca, licenciado, para alcanzar esas metas, para lograr esos objetivos de iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, licenciado. Un abrazo, hasta pronto. Era el licenciado Aarón Lara, fundador y presidente de la organización Iniciativa Ciudadana, que nos acompañaba desde la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado también aquí en Evangélico Digital. Recuerde que en evangelicodigital.com puede ampliar estas y otras informaciones. Se despide de ustedes Javier Bolaños.